¿Qué tal con todos los presentes? Bienvenidos a la 11ª edición de las Jornadas Académicas de Salud 2026, a la sesión titulada La diabetes del músculo. Para empezar, los invitamos también a dejar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas que va a estar aperturada durante la sesión. Además, también vamos a colocar en el chat el formulario para la asistencia y para disposición de diferentes comentarios. En esta ocasión tenemos al expositor Diego Lamas, quien nos va a hablar sobre su siguiente tema. Diego, te doy pase. Listo, gracias. Muy buenas tardes con todos. Bueno, vamos a continuar con las jornadas académicas de salud de la UPC. Antes de eso, me presento para que algunos me conozcan. Mi nombre es Diego Lamas, soy preparador físico, entrenador, aún no sé cómo catalogarme. Tengo una maestría en fisiología en San Marcos y ya desde algún tiempo me dedico a tratar a personas con enfermedades metabólicas. Tengo un gimnasio, aquí les dejo mis redes sociales por si no da tiempo para las preguntas o alguno tiene alguna duda u otra, en el que tratamos a personas con enfermedades metabólicas, diabetes, cáncer, hipertensión, gente que viene por un rendimiento deportivo y gente que viene por salud en general, ¿no? Eso básicamente es un poco de mí, un poco de mi introducción, un poco del trabajo que yo vengo haciendo. Y ahora sí, vamos a entrar al tema. El tema de hoy es la diabetes del músculo. ¿Ok? Muchos quizás en líneas generales conocemos el término diabetes, diabetes tipo 2, eh, pero el trabajo o el enfoque del músculo en esta patología no lo sabemos mucho. ¿Existe un problema en este tejido? ¿Hay alguna enfermedad por ahí? Esa es la incógnita que quiero dejar desde el principio. ¿Ok? Entonces, para entrar un poco en contexto, la diabetes tipo 2 es una enfermedad de trastornos metabólicos, ¿ok? Que se caracteriza por una deficiencia en la producción de insulina en células beta y que se ve reflejada pues, en una glucemia, en una glucosa en ayunas por encima de los 126 miligramos sobre decilitro, ¿ok? Uno de los indicadores o de los criterios de diagnóstico también es la hemoglobina glicosilada, que debe ser mayor o igual a 6,5%. Se los dejo aquí en pantalla para que más o menos lo tengan en cuenta, ya que de aquí vamos a ir avanzando. Es importante recordar también que la hemoglobina glicosilada también es un marcador, es un criterio de diagnóstico, pero también de control. Entonces, cuando nosotros tratamos a una persona, pues vamos a siempre buscar este criterio para ver si es que mejoró, cómo va, empeoró, etcétera, 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 y ir regulando de una u otra manera el tratamiento que le vamos a dar. ¿Ok? Entonces, ese es un poco el contexto con respecto a la diabetes. Ahora, ¿y el músculo? ¿Deberíamos saber cómo se encuentra el tejido muscular en esta patología o en otras? Les cuento una historia, ¿ok? Esto es lo que acaba de pasar. Eh, hace poco, bueno, hace unos 3 meses, llegó el papá de un amigo. Él vino con ciertos niveles de hemoglobina glicosilada, como ven ahí en la pantalla, 12,1%. Recuerden que el valor de corte es de 6,5 para arriba y con una glucosa basal de 210. ¿Ok? Esto significa, efectivamente, diagnóstico de diabetes, pero no solamente es el diagnóstico de diabetes, sino es el diagnóstico de diabetes mal controlado. ¿Y qué problemas puede traer esto? Tiene un alto riesgo de tener complicaciones diabéticas a nivel renal, a nivel de la vista, pie diabético, hipertensión, entre otras cosas más. Entonces, si ya sabemos que hay si yo en ese entonces yo ya sabía que esta persona venía con una diabetes mal controlada, yo quería evaluar cómo estaba su músculo en ese entonces. Tenemos ciertas formas de evaluar su musculatura. Usamos test de saltos, se conocen muchos a nivel del alto rendimiento o del rendimiento para evaluar la potencia de piernas. ¿Está bien? Pero a nivel de salud y en contextos de enfermedades, también nos dice mucho. Entonces, como ven, acá hay dos tipos de saltos. Uno que marca 10,76 y otro que marca 11,38. ¿Ok? En ambos casos, la altura de salto está por debajo del mínimo que necesita tener una persona en contexto de salud. ¿Ok? No en contextos deportivos ni de rendimiento, sino en contexto de salud. Es decir,
que aquí hay un problema que muchos hemos escuchado, que es la sarcopenia. ¿Okay? Hay una pérdida de la fuerza muscular, hay una pérdida de la masa muscular y hay una pérdida del metabolismo muscular, que es muy importante en el contexto de salud, ¿okay? O de enfermedades. Después de un periodo de tiempo, nosotros, bajo un tratamiento, volvimos a medir a este paciente, ¿ok? Y encontramos que tenía ahora, en ese entonces, que eso fue hace una semana, 7,1% en la hemoglobina glicosilada, ¿ok? Cabe resaltar aquí que la metformina, que es la medicación de primera línea, logra reducir la hemoglobina glicosilada entre 0,5 y 1,5% durante un periodo de 3 meses. ¿Ok? Nosotros hemos logrado 5 puntos de reducción y y no solamente 5 puntos, sino también una mejora en la glucosa basal. También en este otro valor, esta reducción la hemos estado controlando con el medidor de glucosa de forma manual y hemos estado viendo oscilaciones entre 105, 110, más o menos algunos días un poquito más, pero 120 era el promedio, ¿ok? Lo que logramos hacer fue en un periodo de 3 meses. Entonces, esto quiere decir que hay un impacto muy potente en el tratamiento que hemos escogido para él, pero también que su diabetes, que sigue teniendo la enfermedad, ¿ok? Está controlada. Y esto quiere decir que tiene menor riesgo de complicaciones. Y eso es, de alguna u otra manera, está más saludable que a lo que llegó, ¿ok? Entonces, la pregunta es, ¿qué tratamiento creen ustedes que recibió? Y si seguimos la línea del título de la presentación, ya sabemos que la intervención que se hizo fue el ejercicio físico. ¿Okay? Y nosotros, en el gimnasio, nosotros lo que buscamos es tener como base, ¿okay? De nuestra pirámide de tratamiento al músculo como el primer órgano que vamos a tratar, de diferentes maneras. ¿Okay? Y para eso nosotros hacemos algunas acciones previas antes del programa que vayamos a lanzarle a una persona o programarle a una persona. ¿Ok? Hay una serie de valoraciones y estudios y relaciones con los análisis que nos traen, ¿ok? Para saber más o menos por dónde va el problema. Ahora, esto nos llevó a preguntarnos eh, qué estábamos haciendo para que este tratamiento baje tanto esa hemoglobina glicosilada, mejore tanto esa glucosa basal y reduzca potentemente esos riesgos de otras complicaciones. Era algo que en un principio, no es ahora, eso ya viene de hace muchos años atrás, yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Así que la idea era empezar un poco a discutir conmigo mismo, a pensar, a leer, y me pregunté, entonces, si estamos controlando la glucosa, ¿qué pasa en el músculo? ¿O qué pasa la glucosa del músculo? ¿Cómo es que interviene? ¿Cómo es que funciona? Entonces nos dimos con la sorpresa de algo. La glucosa está alta en la diabetes tipo 2, pero la pregunta esencial era, ¿es una causa o es una consecuencia? ¿Okay? Y esta pregunta que nos hicimos hace mucho tiempo, de alguna u otra manera cambió la forma de no solamente entrenar a la persona, sino también de contarle la historia a nuestros pacientes de cuál es la razón, qué vamos a hacer y el todos los pacientes que vienen con enfermedades metabólicas como diabetes tipo 2 en un mes están mucho más controlados, ni un mes, en 3 semanas están mucho más controlados que lo que iniciaron, pero no solamente es el tema de que ahora hacen mayor ejercicio y mayor actividad física, etcétera, sino es que buscamos que las personas confíen y crean en el proceso, en el tratamiento, y ese proceso, día tras día, semana tras semana, mes a mes, genera ese cambio que han visto hace un momento. Entonces, para responder esta pregunta, nosotros empezamos a buscar información, ¿ok? Y esta información las puedes encontrar en PubMed o en otra página. Este, y el resumen, por ejemplo, de este texto en donde vemos eh, que es de PubMed, bueno, no sale el título ni nada por el estilo de la página, pero esto de acá es un texto sacado de PubMed, nos refleja cuál es la patogenia de la enfermedad.
¿ok? Entonces, nosotros ya sabemos desde hace un tiempo atrás que la resistencia a nivel muscular es el defecto primario que va a anteceder a la hiperglucemia, no solamente hoy día, sino décadas atrás, ¿ok? Entonces, razonando un poco, pensando un poco, dijimos, muy bien, la glucosa no es la causa, hay una causa previa a esa de ahí. Y que justo este texto y muchos otros textos más lo dicen, la resistencia a la insulina en el tejido muscular es la característica definitiva de la diabetes tipo 2, ¿ok? Y desempeña un papel protagónico en el desarrollo de esta enfermedad, en las complicaciones de esta enfermedad. Entonces, simplemente la glucosa alta no es la causa, ¿ok? La causa es la resistencia a la insulina en el tejido muscular. Y nosotros tenemos diferentes maneras también de evaluar esa resistencia a la insulina y asociarla con el nivel de fuerza o con el nivel de potencia que puede tener una persona en este contexto. Y a pesar de que hay tratamientos de primera línea, eh, sabemos que sí ayudan a mejorar la sensibilidad a la insulina, el ejercicio sigue siendo la estrategia más eficiente para tratar esta enfermedad metabólica. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese contexto? Bueno, usemos las estrategias que tenemos. Usemos el ejercicio, la medicación y la buena alimentación. Con eso estamos bien. Sin embargo, el ejercicio impacta mucho más que las otras dos. Y esto está muy evidenciado. No es tema de hoy día, pero es importante dejarlo en claro. Siempre el ejercicio va a impactar fuertemente. Ahora, ¿y por qué el músculo? O sea, ¿por qué impacta tanto el músculo? ¿Qué es lo que hace que el trabajo muscular pues tenga este tipo de respuestas en salud o en enfermedad? Bueno, hay que conocerlo en contextos diferentes. Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, eh, tratando de hacer una línea de conocimiento. Primero, hay diferentes órganos, ¿ok? Que son sensibles a la insulina, pero solamente uno de ellos, ¿ok? Uno de ellos logra almacenar hasta el 80% de glucosa dentro de su tejido, y este es el músculo esquelético. No solamente logra eso, ¿ok? Sino que también esa glucosa que ingresa al músculo va a un tipo de fibra muscular. En este caso es una fibra tipo 2, ¿ok? Tipo 2A. ¿Está bien? Entonces, si nosotros ya sabemos que esa glucosa que va a ingresar postprandialmente después de una comida, almacenarse en el músculo sano, podemos medir la potencia y la fuerza de este tipo de tejidos y asociarlos con el nivel de glucosa. Es decir, si nosotros después hacemos un programa para poder mejorar la fuerza muscular, la potencia en piernas para poder saltar o para poder hacer una serie de saltos repetitivos, vamos a mejorar ese perfil metabólico en el músculo, ¿ok? Y eso va a aumentar depósitos de glucógeno en el músculo y por ende va a mejorar la capacidad de oxidar tanto la grasa como la glucosa. Pero ¿qué pasa en el músculo de la persona con diabetes? Ahí recae el problema, ahí está el tema. ¿Ok? Entonces, esta explicación que ahora les voy a dar es el core que nosotros usamos en el gimnasio para poder sensibilizar a los pacientes o a las personas que llegan con este problema, ¿ok? Y puedan decidir entrenar de forma objetiva, segura y con una duración mínimo de 3 meses para que tengan resultados. Porque finalmente ese tiempo en el que ellos siguen entrenando y siguen entrenando, ahí se van a ver las adaptaciones. Vienen personas con diabetes que subir las escaleras les cuesta mucho, entonces tenemos que adaptarlo, ¿verdad? Pero esa primera adaptación no va a generar tantos cambios. Luego de unos 2, 3, 4 semanas podemos generar estímulos mayores y esos estímulos recién van a tener una repercusión a nivel metabólico. Entonces, es importante esa duración en la persona. El caso que les presenté el día de hoy es el caso de una persona que entrenó solamente 3 meses, 3 veces por semana, en total son 36 estímulos. Pero tengo casos de personas que han entrenado durante 6 meses
y tienen remisión de la diabetes. Es decir, que cuando se sacan sus analíticas, sus niveles de glucosa basales y sus niveles de hemoglobina glicosilada están dentro del rango normal. O sea, pueden estar de 110, 105, 100, 95 y su glicosilada por debajo de 6,5, sin medicación. Y eso es a lo que se busca llegar con este tipo de trabajo. ¿Ok? Ahora vamos a identificar un poco qué es lo que pasa y lo que les decía que es nuestro core para sensibilizar a las personas o a los pacientes. Eh, quiero tratar de explicarles como les explico a los pacientes. ¿Ok? Esto que ven aquí en pantalla es una célula muscular. ¿Está bien? Esa célula muscular, lo que vamos a ver aquí, a ver, estas dos líneas reflejan una membrana, es decir, que lo que está adentro, ¿sí? Es son proteínas, ¿verdad? Y lo que está afuera es un citoplasma, es un líquido que está fuera de la célula. Hasta ahí estamos bien. Esto amarillito que está aquí es como una antena, se llama receptor de insulina, ¿ok? Y esto rojito que está por aquí se llama glucosa. Hasta ahí todo correcto. Este puntito negro que está aquí arribita es la insulina. Entonces, cuando una persona es sedentaria, hace poco ejercicio, sube de peso, entre otras cosas más, ¿ok? Empieza a bloquear una vía que es muy importante para la translocación de una proteína que se llama GLUT4, que es un transportador de glucosa. Todo ese mecanismo, ¿ok? Fisiológico de transportar a la glucosa pasa en fisiología, o sea, en contextos normales, donde la fisiología, donde una persona es sana, pero en contextos de sedentarismo, comer mucha grasa, baja actividad física, edad, ¿ok? Influye que algunas proteínas relacionadas con la grasa pues vayan bloqueando esta vía que está aquí, ¿ok? Esas X reflejan los bloques, ¿ok? De información, ¿sí? Que va a suceder en una célula sana. Pero también sucede algo, que cuando se bloquean, la insulina empieza a aumentar en sangre, ¿ok? Pero la glucosa no empieza a aumentar en sangre, la glucosa se queda. Entonces, es lo que veíamos hace un momento en ese párrafo. La patogenia de la diabetes tipo 2 se encuentra en el tejido muscular porque hay un aumento también de insulina basal, ¿ok? Pero no de glucosa. Entonces, cuando la insulina aumenta, hay una resistencia a la insulina en el tejido muscular provocado por bloqueos en la cadena de mensajes, ¿ok? Que pertenecen a la acción de la insulina. ¿Ok? Y por ende, este circulito que está aquí, que es una vesícula que contiene transportadores de glucosa que se llaman GLUT4, ¿ok? No puede subirse a la membrana y por ende no puede internalizar a la glucosa. Hasta ahí está claro, espero que esté claro. Si hay dudas, después me hacen las preguntas. ¿Qué sucede? Que el ejercicio logra mejorar o logra eliminar este tipo de bloqueos. Y no solamente logra eliminarlo, sino que cuando la célula está bloqueada, la actividad muscular, o sea, el ejercicio, ¿sí? Puede aumentar la internalización de glucosa independientemente de la acción de la insulina. ¿Ok? Entonces, ese dato también es muy importante porque por eso es que nosotros vemos en personas con diabetes tipo 2 que después de una sesión de ejercicio, su glucosa baja. Si estaba en 180, puede bajar a 120. ¿Por qué? Porque hay una acción independiente de la insulina. El ejercicio es un potente fármaco que tenemos que saber manejarlo y llevar a la persona para que logre resultados y que continúe, ¿verdad? Hasta quizás una remisión de esa enfermedad. Entonces, entonces, ¿qué ejercicio hacer? Es la pregunta. ¿Qué hago entonces? Bueno, la evidencia te dice que puedes hacer trabajos de fuerza, trabajos de resistencia o trabajos combinados, fuerza con resistencia. ¿Ok? Pero lo más importante antes de empezar a entrenar o hacer ejercicio
es evaluarte, es evaluar a la persona, es la condición física de la persona, relacionarlo con sus analíticas, con su contexto social, ¿ok? Con saber si es que sabe alimentarse o no sabe, porque pequeños cambios en la alimentación, en un poco más de actividad física, en si es que sabemos que está tomando su metformina, en qué tan controlado o no está su diabetes tipo 2 es importante para estructurar un plan claro, ¿ok? Un plan claro en el que nosotros podamos decir, ok, primero te vamos a evaluar, luego luego vas a entrenar un periodo de tiempo y luego te vamos a controlar. Y ese control tiene que ser mejor que el principio. Y así ir mejorando progresivamente. ¿Por qué evaluarte? ¿Y por qué resalto tanto esto? Porque hay todas las personas que tienen alguna enfermedad, normalmente son sedentarias. ¿Ok? Y los niveles de fuerza muscular, los tejidos como los tendones o como los ligamentos, no están tan fuertes que digamos. Las personas tienen mucho riesgo de lesiones. Entonces, evaluarlo y saber si tiene algún riesgo de lesión por una restricción en la movilidad o un músculo que esté sobrecargado o algún músculo que no sabe cómo activarse o simplemente por la técnica de la persona, puede llevarnos a que la persona se lesione. Si la persona se lesiona, no entrena. Y si no entrena, no tiene resultados. Entonces, esa evaluación funcional y física es, es muy importante. Es muy importante para poder darle ese sostén a la persona que pase un mes tratando de entrenar, de buscar de una u otra manera su técnica, su movimiento, su calidad de movimiento, enseñarle patrones de movimiento para que poco a poco esa persona se sienta mucho mejor, camine más rápido, le guste el ejercicio, sienta después de un periodo de tiempo que cuando no hace ejercicio hay una ausencia, hay una necesidad de querer volver a hacer el ejercicio. Eh, y una vez que esto sucede, pues hemos conseguido que la persona continúe con el ejercicio y por ende hay una mejora en sus niveles de glucosa y de hemoglobina glicosilada y también un aumento en la fuerza, ¿ok? Medida por estas pruebas que les he dado y quizás por otras pruebas más, como el dinamómetro, por ejemplo, que si una persona no puede saltar porque tiene alguna complicación en la rodilla, también lo usamos. Ese cuadrito que yo les he dado con estos tipos de saltos, lo usamos siempre y cuando la persona pueda saltar. Si no puede saltar, usamos otro tipo de pruebas, que no son las únicas pruebas que tenemos. Entonces, en conclusión, ¿ok? El músculo también se encuentra enfermo en la diabetes tipo 2. Por ende, debemos saber qué tan enfermo está. Y una vez que sabemos qué tan enfermo está, con pruebas de saltos, por ejemplo, o dinamómetro, podemos eh, programar mucho mejor este plan estructurado. Segundo, el ejercicio es y debe ser parte fundamental del tratamiento de la enfermedad. No debe ser una sugerencia. Yo tengo muchas personas que han venido con glucosa elevada, ¿ok? Y la sugerencia de otros especialistas o de otra profesión es salga a caminar, ¿no? Y sabemos que salir a caminar no impacta de forma tan potente como realmente hacer un trabajo quizás de fuerza. Eh, Simplemente eso. Si bien el ejercicio es parte fundamental del tratamiento, también hay que saber qué aplicar y qué conocimientos tenemos que tener para poder debatir de alguna u otra manera o romper esa idea que tenía el paciente de sí, pero yo salgo a caminar 2 veces a la semana, porque no es suficiente. Su glucosa se va a seguir aumentando, su medicación va a seguir aumentando y no va a mejorar. Entonces, tengo gente que ha venido y en un mes ha mejorado lo que no mejoraba en 10 años. Entonces, solamente es tratar de guiarlos. ¿Ok? El ejercicio, como repito, es parte fundamental del tratamiento en personas con diabetes tipo 2. Y por último, la evaluación es el primer paso y el más importante. Con eso podemos diseñar un plan seguro para la persona con diabetes tipo 2. Recuerden que son personas que vienen con fragilidad ósea, con fragilidad muscular, con fragilidad en tendones, en ligamento. Muchas no saben entrenar, no saben patrones de movimientos básicos. Entonces hay toda una
reeducación y educación poco a poco para llevarlo a, bueno, en mis redes sociales siempre yo pongo videos de personas que tienen esta enfermedad y ya después de 2, 3, 4 meses están saltando 30 centímetros, 40 centímetros de altura, cargan 40, 50 kilos, entonces sí hubo todo un proceso. Esa es una etapa mucho más avanzada, pero la persona tiene que empezar de menos a más. Con estas tres conclusiones, quiero dejar esta presentación. Aquí hay una lista de trabajos que pueden leer. Es de acceso libre, ¿sí? Son muy interesantes. Y cualquier duda que tengan, preguntan. Aquí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Diego, por tu exposición. Bien, entonces estaremos pasando a la parte de preguntas y respuestas. Ahí tenemos algunas en el chat. Te voy a ayudar con ello. Bien, Diana nos pregunta, si es que quizás hay niños en el músculo. Si es así, ¿cuál sería el tratamiento que se les realiza en esta etapa, sabiendo que con ellos el ejercicio físico aún no está en sus hábitos de vida? Y ahora sí puse mute. Diana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? El ejercicio físico, la actividad física, el movimiento es parte del niño. En ese caso hipotético, ¿ok? Destacando que el movimiento es muy importante, es parte fundamental del niño, ¿ok? ¿Cómo es que procedería? Bueno, por ejemplo, ya se sabe que existe, que hay, porque hay casos de niños con diabetes tipo 2, ¿ok? Este se basa mucho en la ingesta de alimentos ultraprocesados, ¿ok? Para mí el primer paso es la educación a los padres, saber que no le tenemos que dar. Segundo, es como es un niño, las actividades son muy lúdicas, es muy de juego. Y como no tiene un pensamiento de ir al gimnasio, entrenar, cuatro series de sentadillas por 12 cosas así, eh, la idea es llevarlo por el juego. Quizás natación, que es de menos impacto, actividades que fomenten un poco el gasto calórico, actividades más deportivas. Pero a esa edad creo que muy importante es la alimentación, ¿ok? Y el manejarlo mucho con los papás, ¿ok? Porque ellos claramente que no se alimentan de eso porque van a la tienda y se lo compran, ¿no? Hay alguien que le está dando ese alimento. Así que creo que creo que una de las maneras para. Ahora, si el niño tiene 9 10 11 años, yo entreno a niños de 9 10 11 años con trabajos de fuerza, ¿no? O sea, no impacta negativamente. Lógicamente no van a entrenar pues con 50 kilos, 80 kilos, 100 kilos, ¿no? Pero hacerlos saltar es un trabajo de fuerza. Hacerlos aguantar su peso es un trabajo de fuerza. Entonces, se puede. Se puede entrenar siempre y cuando tengas a una persona al frente tuyo, a un especialista que los pueda guiar de forma correcta. Voy a leer otra pregunta. ¿Está delimitada la investigación en adultos mayores? ¿En qué rango de edad? No entiendo mucho la pregunta, Edwin. Si puedes argumentarlo un poquito más. Eh, pero, por ejemplo, el caso que yo he mostrado es de un señor de 68 años. ¿Ok? Tengo casos de adultos de ¿cuánto tenía? 60 años, Augusto. 65 años, Mariela. 68 años, Rosalía. O sea, muchos casos de gente adulta mayor y que mejoran y que entran a una remisión. Y es el tratamiento de los tres, o sea, la medicación, la alimentación y el ejercicio físico. ¿Ok? Ahora, la idea también es ir que poco a poco, y eso lo ve el endocrinólogo, mientras va mejorando sus niveles de glucosa y hemoglobina glicosilada, tiene que haber un reajuste en la medicación también, ¿ok? Igual que el ejercicio tiene reajustes, intensidades más altas, intensidades más bajas, hoy día fuerza, hoy día un poquito más de resistencia, etcétera, 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 en la medicación y en la alimentación también. Entonces, ahí tiene que haber un conversatorio entre los profesionales
para una mejor, para un mejor resultado. Vamos a ver si hay otra pregunta. ¿Que han mejorado realizando ejercicio 3 veces a la semana? ¿Fue con el uso de máquinas? Ana, ¿cómo estás? Sí, fue con el uso de máquinas. En nivel, en el gimnasio, nosotros tenemos un proceso, ¿ok? Nosotros ya sabemos que las enfermedades, que la diabetes en sí, la depresión o los depósitos de glucógeno, esa energía almacenada gracias a la glucosa, se vacían, o sea, son más pequeñitas. Entonces, por un lado, son más pequeñitas. Por otro lado, el músculo también se reduce. Y por otro lado, es resistente a la insulina. Entonces, para aumentar esas tres cositas, el caminar no es suficiente. Tiene que ser un trabajo de fuerza, usando máquinas, el peso corporal, pero tiene que seguir una estructura. Si no seguimos una estructura, vamos a terminar con una lesión, una sobrecarga, dejando de entrenar. Es muy fácil sobrecargarse cuando tenemos pocos depósitos de glucógeno muscular. Por eso que en el alto rendimiento los depósitos de glucógeno muscular son la pieza clave para el rendimiento deportivo. En enfermedades también es muy importante, solamente que no se conoce tanto el tema, por eso que vengo a explicarles el día de hoy este tema. Impecable. ¿Cuál es el protocolo de qué ejercicios que funcionan en las capacidades físicas que plantea? Fuerza. Capacidad física, fuerza. Y resistencia. Ambos. ¿Ok? En un principio. Pero para mí, el primerito, la fuerza. Como les dije, no es que vaya a cargar 100 kilos de una, ¿no? Hay personas que con una sentadilla ya esa es su fuerza máxima. Y tampoco vas a mandarle a hacer los 20, ¿no? Hacen 5, es suficiente. Y tienes que ir jugando con los patrones, con los tipos de ejercicio, con la ayuda que le puedes dar con una banda, o sea, con una TRX, reduciendo el rango de sentadilla, trabajos isométricos, con ligas, sin ligas, ir llevándolo poco a poco para que logre hacer una sentadilla con 20 kilos, con 30 kilos, con 40 kilos. Como les digo, llegar a esto de aquí toma tiempo, toma 3 4 5 meses. No todos llegan en 5 meses, hay otros que se tardan un poquito más. Entonces, es, es llevarlo, es escoger los ejercicios que necesita y justamente ese bloque de ejercicios que necesita sale de esa evaluación que les acabo de decir. ¿Ok? En la diabetes tipo uno también el ejercicio ayuda en la diabetes tipo uno, pero recuerda que es diferente, el problema es distinto, ¿ok? Eh, el, ¿En qué ayuda? En quizás mejorar un poco más la sensibilidad a la insulina en el tejido, en controlar un poco más la glucosa, ¿no? En tener quizás menos dosis de insulina. Tuve el caso de una niña que tenía diabetes tipo uno y la mejora se veía mucho, por ejemplo, en la fuerza que ella podía tener en el día a día y en la medicación que usaba, o sea, la cantidad de medicación que ella usaba, o sea, insulina que ella se tenía que inyectar. Entonces, ¿impacta? Sí. ¿De una forma distinta? Sí. ¿Pero ayuda? Sí. Mejor peso libre, uso de máquinas para el trabajo fuerza. Para una persona, una plancha es como cargar 100 kilos. Entonces, olvidémonos si es peso libre o es máquinas. Es evaluarlo y saber cuál es la mejor opción para la persona. ¿Ok? Yo a ningún paciente con diabetes tipo 2 que recién llega, por ejemplo, le hago hacer 20 planchas. ¿No? No lo hago. Sé que esas 20 planchas simulan cargar 50 kilos en un press de banca. Entonces, olvídalo, no puedo. ¿Qué hago? Primero fortalezco ciertas partes del hombro, el manguito rotador, trabajos de los aductores de brazo, flexores de brazo, flexores de cosas, bíceps, tríceps, hombros en todas sus porciones, espalda, que es un poquito más menos dañino que un press de banca, que si estás empujando un peso lo hago con liga. Entonces, va a variar, va. Y también he tenido, por ejemplo, el caso más interesante que yo tuve fue una persona que tenía artritis psoriásica y que no podía moverse. O sea, vino a mí caminando como si fuera robot. Se fue de mí saltando y corriendo 5 kilómetros. Pero eso se logró de forma, era muy constante, el señor,
monitoreábamos mucho la glucosa todos los días, teníamos parámetros en dónde llegar, y se logró. Llegamos a los 6 meses y él ya tenía remisión de la diabetes, pero seguía con medicación mínima. Pero conforme iba pasando el tiempo se sentía mejor, llegamos a correr 5 kilómetros de no haber podido caminar. Ahora, paralelo a esto de acá, él también llevaba un tratamiento biológico para este problema, pero el ejercicio ayuda al movimiento, ayuda a que las articulaciones también se liberen un poco, a que la fascia esté un poquito más libre, entre otras cosas más. Entonces, hay que saber bien qué ejercicios escoger según la condición de la persona. En adulto mayor, última pregunta, con diabetes, ¿cuánto es lo recomendado en frecuencia de entrenamiento de fuerza a la semana? Y aquí, uy, y salió otra pregunta. A ver, hay algo que me preguntan mucho en el gimnasio y es, profesor, ¿cuántos días puedo entrenar a la semana? Señorito, usted puede entrenar 7 días a la semana, solamente que los 7 días a la semana no es igual. ¿Cuántos días de fuerza puedo entrenar? Depende de qué fuerza entrenas. ¿Entrenas una fuerza de resistencia, una fuerza al 50%, al 30%? Muchas de las cosas que hacemos es fuerza. Sentarte y pararte de una silla es fuerza. Lo puedes hacer todos los días. 20 veces un día, 20 veces el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. No te vas a lesionar por 20 veces en 24 horas. Entonces, es un ejercicio de fuerza. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que yo recomiendo para las personas con diabetes tipo 2? 3 estímulos a la semana es lo mejor. ¿Pero por qué? Y eso no ha entrado en la diapositiva porque si no se va a hacer muy extenso. Cada vez que uno entrena, yo entreno hoy día a las 4 de la tarde, la sensibilidad a la insulina que produjo el entrenamiento, recuerden que era independiente de la insulina, podía almacenar la glucosa en mi músculo, esa capacidad dura hasta 48 horas. Entonces, si yo entrené hoy día a las 6 de la mañana, mañana a las 6 y pasado a las 6, miércoles, sigue el efecto de ese entrenamiento. Entonces, para no perder el efecto, ¿qué hago? Entreno ese día, o sea, lunes, miércoles. Voy a tener el mismo efecto, martes, viernes. Entonces, este viernes vuelvo a hacerlo. Entonces, yo tengo 3 estímulos a la semana. Pero el objetivo, ¿cuál era en ese? Mejorar la sensibilidad a la insulina de forma permanente. ¿Ok? ¿Ok? Si quiero 2 veces a la semana, también puedo. Pero tiene que cambiar algunas cositas para que ese tiempo en que se mejora la sensibilidad a la insulina, que puede llegar hasta 72 horas, este, el cuerpo lo puede hacer, ¿no? ¿Qué porcentaje tienen pacientes centrales después de 70 años que empieza a hacer ejercicios de fuerza con una alimentación balanceada o se puede... ¿Qué porcentaje probable de recuperación de la fuerza? Si tu pregunta es en cuánto tiempo se recupera un poco más lento, claramente, ¿no? Pero por eso la dosis de ejercicio tiene que ser ideal y objetiva para que tu estímulo sea eficiente y poder de repente hacerlo de acá a 3 días. Entonces, los protocolos, el protocolo que yo he creado, por ejemplo, es una sesión, haces un estímulo de un grupo muscular esa sesión. Eso no repercute para el tercer día. Quizás ese día por la noche estará cansado, al día siguiente con un poco de dolor muscular post ejercicio, DOMS, y al día siguiente ya estará bien. Entonces, tienes que ir jugando con las estrategias. Por eso que la evaluación es lo mejor. Porque así como viene alguien que no tiene fuerza, puede venir una persona que es un poco más fuerte y me puede tolerar un poco más de esfuerzo. Entonces, esa pregunta depende de la persona. Perdón, esa respuesta a la pregunta es depende de la persona. Entendido completamente. Buenas tardes, saludos de Colombia. No sé si esta pregunta abarca, supongo que sí. ¿Qué tal la alimentación? ¿Qué consejos das? No soy nutricionista, estudié fisiología, pero para mí el pilar más importante es la pregunta que le hago a todos mis pacientes es ¿qué debes dejar de comer? O sea, la persona sabe que debe dejar de comer y él solito te va a decir procesados, gaseosa, mucho pan. Aquí en Perú se come pan, mucho arroz. Entonces, por el momento yo quiero guiarlo para el ejercicio. En la alimentación, si tienes la posibilidad de contratar a un nutricionista para que te haga un plan mucho más ordenado y específico, sí. Si no, deja lo que sabes que no tienes que dejar de comer. Y con eso
mejoran ánimo, glucosa, etcétera. Luego, cuando vamos avanzando, ok, vamos siendo un poco más, más precisos con la dieta, pero con un nutricionista. Muchas gracias, muy buena ponencia, mil gracias. Muy bien, creo que ya no hay más preguntas, así que nada, los dejo, espero que les haya gustado, que si tienen alguna pregunta, ahí está en mis redes sociales, pueden preguntar cualquier cosa y darle un poco de amor a mis redes. Gracias. Bien, gracias, Diego. Agradecemos tu ponencia el día de hoy por el tiempo que te has tomado y por la participación en las Jornadas Académicas de Salud 2026. Asimismo, también agradecemos a los presentes por acompañarnos durante la sesión y por favor no se olviden llenar el formulario de asistencia. Del mismo modo, los invitamos a revisar el programa del evento y de esa manera unirse a las siguientes sesiones. Muchas gracias con todos.